Nicolás, bienvenido a Modo Shale, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola Fernando, muy bien, un gusto estar con ustedes, un gusto estar también ahí hablando en Neuquén de alguna manera, que es un lugar muy especial para mí. Sabemos que sí. Bueno, buenísimo que puedas acompañarnos esta mañana. Pensaba en esto de que ya nos había quedado lejos, ¿no? Había una semana muy movida en términos energéticos. El lunes parece ser una eternidad. Decía aquello de los inconvenientes que hubo en el suministro también. Estuviste hablando esta semana en algunas entrevistas, se fue muy interesante escucharte. ¿Qué te dejó ese balance por ahí un poquito más en retrospectiva? Venís hablando de que, bueno, que el Estado argentino debería estar encarnando una negociación, encaminando una negociación, evitando costos mayores, tal vez. ¿Qué estás viendo de ese contexto a la luz de lo que ocurrió el último lunes? Mira, vos lo resumiste bastante bien, digamos, ¿no? Esto tiene como antecedente un fallo que ya condenó al gobierno argentino y es importante distinguir, a veces se confunde YPF, gobierno argentino. YPF fue demandada también al principio, pero el juzgado la sacó de la demanda. Lo que pasa es que efectivamente con ese fallo, con esa condena, con ese monto, la friolera que vos dijiste, los 16.000 millones, que ya son más, ¿no? Porque se ajustan por una tasa de interés. eh, claro, los beneficiarios del fallo, Eaton y básicamente Burford, quieren cobrar y entonces van al juzgado y el juzgado, que es el juzgado de que antes estaba el juez Griesa, también de alguna manera dice, y yo creo que eso es lo que uno interpreta de esta instrucción, de este fallo, dice, bueno, Argentina, ustedes van a tener que pagar en algún momento. Esta instrucción o fallo de decir que Argentina pague con el 51% no va a suceder, o sea, con sus tenencias, con este activo que tiene el Estado Nacional, que son el 51% de las acciones de YPF. Yo creo que no va a suceder, ni Barford creo que espere que esto suceda, porque además, yo lo he comentado en otras oportunidades, me parece que si eso sucediera, se daría una paradoja, que es que Barford tendría que hacer una OPA al 49% restante, o sea, una oferta pública de adquisición. El mismo mecanismo del estatuto por el Ujú, cual Argentina está demandada y condenada al Estado Nacional porque no lo cumplió ujú. cuando se hizo con el 51%, es decir, cuando hubo un cambio de control. Si se diera la hipótesis de que ahora el nuevo controlante fuera el fondo Barford, bueno, tendría que hacer la OPA y para Barford sería una catástrofe tener que hacer esa OPA, ¿no? Claro. Así que yo interpreto esta decisión más como una señal, una luz amarilla desde el juzgado. No digo que Argentina tenga que entrar a negociar ahora, hay que agotar además todas las instancias judiciales de apelación y todo, pero en algún momento va a haber que sentarse para evitar que, que eventualmente el juzgado eh, nos haga daño, digamos, ¿no? Nos trabe, como fue en su momento lo que hizo Griesa, eh, las operaciones, algún tipo de nos embargue, nos Claro. trabe alguna operación internacional, en un momento en el que Argentina necesita, está en ese camino, volver de una manera permanente y sana al mercado internacional de capitales, ¿no? Entonces, cualquier amenaza a eso y puede ser muy costoso y quizás hay que empezar a hablar informalmente para que no se nos escape eso, ¿no? Porque si bien el costo de pagar es enorme, eh, el costo de que nos lleguen a trabar el acceso o las relaciones económicas financieras del tesoro o incluso de privados también sería costosísimo. Claro, claro. Nicolás, aludías recién al tema del estatuto de YPF. Estuvo hablando y de lo que establecía como ese paso a paso para una eventual estatización o expropiación, el tipo de oferta que tenía que hacer, cómo funcionaría ese andamiaje jurídico. Salió a hablar Kichilov esta semana también, luego de los cuestionamientos o la adjudicación y la controversia con el gobierno nacional, con el presidente Javier Milei. Eh, Habló del marco jurídico que se desprende de la ley aprobada por el Congreso de la Nación. Ese dilema y la jueza prendiéndose, por supuesto, de lo que plantea el Estatuto de IPF,
¿Cómo se resuelve esa controversia? ¿Qué andamiaje reglamentario prevalece por sobre uno sobre el otro, digamos? La ley del Congreso, el estatuto, es mitad de biblioteca y de quien tenga mayor incidencia ante la justicia. ¿Cómo es ese escenario? No, no, yo creo que Kicillof, deliberadamente, cuando mi hijo era más chico, estaban muy de moda los Pokémon y los que conocen ese juego Sí, saben que claro. los Pokémon tienen como luchas entre ellos y una de las luchas, de las armas para luchar era el ataque de confusión. Yo siempre uso eso porque creo que Kicillof hace un ataque de confusión, trata de mezclar todo. Cuando habla de que YPF la vaciaban, siempre habla de Repsol y jamás, ni en el 2012 ni hoy, va a mencionar la palabra Grupo Eskenazi, que fue el verdadero protagonista de ese vaciamiento, impulsado por Néstor Kirchner y con la complacencia de Repsol. Y después mezcla la cuestión de la ley de expropiación con el fallo de la jueza. La jueza no cuestiona la expropiación. La jueza lo que dice es, dada la expropiación, que es una decisión soberana de la Argentina y de hecho que ya la pagamos, o sea, no, esta plata no tiene que ver con la expropiación. En el 2014, Kicillof, ya como ministro de Economía, que en el 2012 había canchereado, no le vamos a pagar nada a Repsol, hizo un acuerdo con Repsol y le pagamos en bonos 6 mil millones de dólares por el 51% expropiado. Lo que dice la jueza en relación al estatuto, que el estatuto de YPF lo aprobó Argentina, no es que la jueza se mete con algo, lo aprobó por decreto presidencial y también Argentina decidió voluntariamente en los 90, cuando se privatiza YPF, cotizar en Nueva York. O sea que esas dos cosas, cotizar en Nueva York y tener un estatuto que protege a los accionistas minoritarios, la decidimos nosotros. Eh, entonces, el fallo de Presca dice, vos expropiaste de este modo, que es un modo muy singular, no expropiaste al 100%, expropiaste al 51%. Hay otro 49% que tiene el derecho, de acuerdo a tu estatuto, y cotizan acá en Nueva York, a recibir una oferta pública de adquisición por el cambio de control. O sea, el fallo no es por la expropiación, el fallo es porque después de la expropiación, Argentina, como el Estado Nacional, como nuevo accionista controlante de YPF, no hizo lo que decía el estatuto que tenía que hacer. Y yo creo que ahí agrego algo, Fernando. Sí. Muchas veces se habla, ¿no? Como que Kicillof viste, se equivocó, el error de Kicillof, no entiende nada, se comió lo del estatuto. Y yo creo que no es así. Acá el problema es un problema mucho más de fondo, cuyo origen no está en el 2012, está en el 2008, que es cuando el kirchnerismo forzó el ingreso totalmente fuera de lugar del grupo Eskenazi a YPF. Entró Eh, con el 20%, 25, ¿no? Si mal no Primero recuerdo. el 15 y después al 25, un grupo que no tenía experiencia petrolera y que no tenía plata tampoco y que no puso plata. Básicamente fue una compra financiada por bancos y más que nada por el mismo Repsol, que no lo hizo voluntariamente, eso fue un acuerdo con el gobierno. Ahora, ¿por qué Repsol lo hizo? Porque inmediatamente de ese acuerdo en el 2008, de ese ingreso, se firmó un acuerdo de accionistas público entre Repsol y el nuevo accionista de YPF, que eran los Eskenazi, por el cual YPF se comprometía a pagar dividendos por el 90% de los resultados. O sea, yo Claro. siempre digo, a mí no me gusta mucho la palabra vaciamiento de una empresa, pero si se puede atribuir a algo es esto. Imagínate una petrolera que de su cash flow, las que están ahora en vaca muerta, que todas reinvierten, y a veces invierten más. Imagínate que si dice, no, el 90% se lo tenemos que dar a los dueños. Repsol se lo lleva a otro lado, los Eskenazi con eso pagan los préstamos a través de los cuales compraron YPF. Claro. Ese esquema era demencial y contribuyó a la crisis energética que se fue gestando y que ya sobre el 2013-14 ya era verdaderamente insostenible. Claro. Entonces, en el 2012, cuando la relación entre el grupo Eskenazi y el kirchnerismo, ya muerto Néstor Kirchner, era muy mala,
y la situación energética era muy mala, el gobierno decide expropiar, pero claro, hubiera sido escandaloso que con recursos públicos les expropien acciones a los eskenazi que unos años antes las habían comprado sin Que nada. habían entrado medio por la ventaja, claro. Entonces se arma esta expropiación rara, que es solo el 51%, y además solo el 51% de Repsol. A los eskenazi no se le tocan las acciones. En ese momento podrá haber parecido positivo porque no se les pagó, pero a la larga habilitó que los eskenazi o el concurso preventivo de Petersen en España Ujú. pueda hacer esta demanda en Nueva York, que al final nos va a costar muchísimo más de lo que nos hubiera costado expropiar el 100% o expropiar a prorrata y pagarles a los eskenazi. Así que es todo Una, una sucesión de problemas que no son por ignorancia, son por una decisión política que se tomó en el 2008 de copar con empresarios amigos la principal empresa del país. Estamos hablando con el economista Nicolás Gadano acerca de, bueno, este dictamen, este fallo de la justicia de Nueva York para que el Estado argentino transfiera el 51% de sus acciones como parte de controlante de YPF, vamos a decirlo así. 16 mil millones a Repsol le pagamos, el Estado le pagó 5 mil millones, es decir, triplicar, más que triplicar ese pago a Repsol. Sí, aparte te interrumpo, Sí, Fernando, solamente para... A Repsol le pagamos eso que vos decís, y como contrapartida nos quedamos con el 51% de YPF. Este pago no nos va a dar el 49%. 49% va a seguir siendo claro, privado. claro, Esto claro, claro. es un castigo por no haber cumplido con una disposición del estatuto. Claro. Te hago una más amplia respecto de efectos que esto esté teniendo, que se hayan visto, que pudiera haber respecto de, bueno, este proceso de crecimiento que nosotros de acá lo vivimos contando, siempre haciendo las aclaraciones de, recién hablábamos con las pymes de Vaca Muerta que nos decían, che, la política macro nos está afectando, esto de récord de producción, etapas de fractura por las nubes, el GNL, etcétera, dólar planchado y recálculo de la actividad para el próximo semestre. Parece ser una de las tónicas de lo que se viene. Por fuera de esto, digo, ¿qué podría implicar en términos de industria, en términos de una mirada sistémica respecto de este fallo? Claramente YPF con ese rol central que tiene en el mundo petrolero y en los combustibles, gasífero. ¿Qué ves de ese escenario? ¿O es una coyuntura a resolver lo más rápido que se pueda este proceso de negociación eventual? Pero ¿cómo puede llegar a afectar esto la mirada sistémica de la industria? O, bueno, esto de entran más inversiones, está ese vector que es YPF empujando en este proceso, en este litigio, empresas de capitales globales que, bueno, tendieron a desprenderse de sus bloques. ¿Qué mirada tenés respecto de ese contexto? Mira, más allá de que, como dije, a nivel macro, es una señal de alarma respecto de que vamos a tener que resolver el tema para que no haya riesgo de complicaciones en las relaciones financieras o del Estado argentino con el mundo. Para YPF en particular y para la industria petrolera, yo creo que no es grave, no deberíamos asustarnos, porque, claro, apareció YPF de por medio y mucha gente dijo, bueno, cayó la acción, pero el juzgado no va contra YPF. De hecho, todo lo que está haciendo el juzgado es para defender a los accionistas minoritarios de YPF oportunamente. Sería muy contradictorio que hoy tomara medidas que afectaran a los accionistas minoritarios, porque si tomaran medidas contra YPF, no solamente se vería perjudicado el Tesoro Nacional que tiene el 51, sino también todos los demás que tienen, yo tengo algunas acciones, o sea que puedo decir tenemos acciones de YPF. Y entonces yo creo que es un ruido que tiene que ver como si fuera un tema de la deuda, ¿no? O sea, del Claro. Tesoro Nacional, del Estado Nacional, con, bueno, acreedores internacionales beneficiarios de un fallo. Como decía, en algún momento se negociará, pero no debería tener un efecto negativo directo sobre YPF ni tampoco sobre
el desarrollo de la industria, que como vos decías, enfrenta sus temas. Creo que hubo una coyuntura, no es que me quiera meter en ese tema ahora, ¿no? De bajos precios, ahora con mucha volatilidad por lo de Irán y mucha apreciación cambiaria, que quizás en las áreas estrella del shale no son tan comprometedoras, pero al convencional o a otras actividades ya las complica, ¿no? Entonces, bueno, pero esos son los problemas específicos que tiene la industria. Esto no debería ni agravarlos ni sumar problemas nuevos, pienso yo. Clarísimo. Nicolás, te agradecemos muchísimo este tiempo, bueno, la claridad y bueno, esta posibilidad de que nos compartas tu mirada de esto tan trascendente que está ocurriendo y que ocurrió en la última semana y que, bueno, mantuvo en vilo buena parte de la economía, de la política y del sector oil and gas también con estas repercusiones que nos acabas de detallar. Te mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo. Que tengas un muy buen fin de semana. Un abrazo, Fernando, gracias y saludos a todos.